Un cine contiene un volumen de 1000 metros cúbicos de aire inicial, A, procedente del exterior a una temperatura seca de 17 grados centígrados y una temperatura húmeda de 15 grados centígrados. Durante la película, el público asistente calienta el aire hasta unas condiciones B y luego lo humedece por evaporación adiabática. Del sudor hasta unas condiciones C, de 27 grados centígrados de temperatura seca y del 65% de humedad relativa. Primero, calcular todos los parámetros físicos del aire inicial A, el aire calentado B y del aire humedecido C. 2. Calcular el incremento de entalpía del aire calentado y el incremento de humedad absoluta del aire humedecido, así como la cantidad total de calor y agua aportada, indicando sus unidades. 3. Calcula la proporción de una mezcla de aire A exterior con aire C humedecido para resultar un aire D, mezclado con una temperatura seca de 24 grados centígrados. Para calcular el literal 1, vamos hacia las tablas de vapor. Para ubicar los puntos en la tabla, según el problema nos dice que el punto A está en el 17 grados centígrados de temperatura seca y de 15 grados centígrados de temperatura húmeda que tenemos aquí. Por lo tanto, en este punto de aquí va a ser el punto A. Para el punto B dice que el calentamiento se le hace de aquí hacia la derecha, que aumenta la temperatura hasta este punto, que sería a una temperatura de 39 grados centígrados. En este punto va a ser el punto B. Después, para el punto C, nos dice que esta se humedece por evaporación adiabática hasta 27 grados centígrados de temperatura. Para la evaporación adiabática tomamos este sentido y venimos hasta acá hacia la temperatura que nos dicen de 27 grados centígrados, que es aquí. Por lo tanto, aquí será el punto C. Para el literal 3 nos piden una mezcla entre el punto A y el punto C a una temperatura seca de 24 grados centígrados. Entonces la mezcla se encontrará en esta línea y los 24 grados centígrados los tenemos aquí. Por lo tanto, este será el punto D. Ahora, con los puntos ubicados, para el literal 1 nos piden que calculemos todos los parámetros físicos para el punto A, el punto B y el punto C. Por lo tanto, anotamos los valores que nos muestran en la tabla, en la gráfica, y las anotamos en la tabla. Para el punto A tenemos una temperatura seca de 17 grados centígrados, una humedad absoluta de 10, una humedad relativa que la podemos ver aquí en esta línea. Esta línea de aquí es a 80% de humedad relativa y la anotamos en la tabla. La temperatura húmeda, que tiene 15 grados, la temperatura del punto de rocío, que es la equivalente a la que se encuentra en esta parte en modo horizontal a esta tabla, que es de 13.8. La entalpía, que la podemos ver en la tabla de acá arriba, es este punto de acá, que sería 10.2. El volumen específico lo podemos calcular con estas líneas que se encuentran paralelas, sacando una proporción en este lugar que, realizando los cálculos, nos sale 0.830, el volumen que ya nos han otorgado y la masa que podemos sacar con la densidad. De este mismo modo procedemos a calcular los demás datos de los demás puntos. Del mismo modo, el punto B, el punto C y el punto D anotamos en esta tabla con sus respectivas unidades. Una vez calculada la tabla, procedemos a resolver el literal 2.
que nos dice calcular el incremento de entalpía del aire calentado y el incremento de humedad absoluta del aire humedecido, así como la cantidad total de calor y agua aportada, indicando sus unidades. Entonces, para calcular la entalpía del aire, restamos la entalpía de B menos la entalpía del punto A, que nos da un total, según la tabla que anotamos, 15.7 menos 10.2, dándonos un total de 5.5 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Ya que nos piden la cantidad de total de calor, multiplicamos por la masa del punto A, que es 1205 kilogramos, obteniendo así 6627.5 kilocalorías. Para calcular el incremento de humedad absoluta del aire humedecido, restamos la humedad absoluta en el punto C menos la humedad absoluta en el punto A, que sería un total de 15 menos 10, nos da un total de 5 gramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. Esto, para calcular la cantidad de agua aportada, multiplicamos por la masa, que es 1142 kilogramos del punto B, nos da un total de 5710 gramos de vapor de agua, que es igual a 5.71 litros de agua. Para el punto 2. En el punto 3 nos piden calcular la proporción de una mezcla de aire A exterior con aire y C humedecido para resultar un aire D mezclado con una temperatura seca de 24 grados centígrados. Para eso utilizamos los coeficientes de la mezcla de A más C, que tienen que darnos un total de 1. Entonces, para esto decimos que la temperatura en D va a ser igual a la temperatura en A más el coeficiente de A más la temperatura en C por el coeficiente de C. El coeficiente de A es lo que buscamos, lo multiplicamos por la temperatura de 17 grados más el coeficiente de C va a ser igual a 1 menos el coeficiente de A por 27 grados. Esto va a ser un total de 24 para la temperatura seca. El coeficiente de A es la incógnita que buscamos, por lo tanto la despejamos. Nos va a quedar de esta manera un total de 0.3, lo que equivale a tener 30% de aire en A y un 70% de aire en C. Para calcular el peso en D, utilizamos la ecuación del coeficiente de A por el peso de A más el coeficiente de C por el peso de C. Esto lo reemplazamos con los datos ya obtenidos y podemos obtener un total de 13.5 gramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco.